En este segundo mensaje quiero comenzar con una pregunta para ti. ¿Cuál es tu imagen del carácter de un hombre? Muchas veces escuchamos que los hombres seamos bien hombres, incluso en el contexto de nuestras iglesias. Pero ¿cuál sería el modelo de un hombre bien hombre? ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza? ¿Clint Eastwood? ¿Mel Gibson? ¿Tu padre? ¿Tu abuelo? Pero lo que nos convoca, ¿cuál sería entonces la imagen del carácter de un hombre cristiano? ¿Igual a los anteriores? Interesantemente, muchas veces nuestra imagen del hombre cristiano está más basada en los dones que en el fruto del Espíritu. Me refiero a que un hombre cristiano se mide más por su capacidad que por su carácter. El hombre cristiano en nuestra mente es aquel que predica, que lidera, que dirige, que sirve. Y eso está muy bien y es necesario en el reino de Dios. Pero no son necesariamente una garantía del carácter del hombre cristiano. Por eso en este mensaje veremos la consecuencia de la llenura del Espíritu Santo en nuestro carácter como hombres cristianos. Y quiero dividirlo en tres imágenes, en tres puntos. La primera de ellas, un hombre cristiano es alguien que lucha contra el pecado. Gálatas 5, versículos 16 al 21. Y el apóstol abre esta sección en el versículo 16 diciendo, vive en el Espíritu, o textualmente, camina por el Espíritu. Este es un imperativo, es un mandato en tiempo presente, es decir, algo a realizar continuamente como Efesios 5:18, ser lleno del Espíritu. Es un llamado entonces a vivir continuamente en la voluntad del Espíritu, que es la misma voluntad de Cristo. Pero fíjense que esta frase no es una advertencia, sino que es una promesa, porque si caminan en el Espíritu, no cumplirán el deseo de la carne. Hermanos, el hombre cristiano básicamente tiene tres enemigos: Satanás, el mundo y la carne. Efesios 2, 2 al 3. El propósito de los tres es obviamente separarnos de Dios. Pero Satanás y el mundo están fuera de nosotros, mientras que la carne vive en nosotros. ¿Qué es la carne? Es nuestra naturaleza, son nuestros deseos pecaminosos. C.S. Lewis lo llama a la carne ese pozo negro interior. Es todo lo que está dentro de nosotros y que nos aparta de la santidad de Dios y de la obra del Espíritu Santo. El contraste entre la carne y el Espíritu Santo es claro en el versículo 17, porque la carne, es contraria al Espíritu, es decir, se oponen. La imagen entonces del hombre cristiano es aquel que tiene una lucha espiritual interna con el pecado. Es el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero de la carne al mismo tiempo. Es lo que Pablo nos muestra en Romanos 7 cuando dice, no quiero hacer lo que hago y no puedo hacer lo que quiero hacer. Quizás una forma coloquial de ilustrar este problema y cómo funciona la carne en nosotros es con un chancho. No por la carne, sino por su naturaleza. Porque al chancho le encanta y le gusta revolcarse en el barro y esa es parte de su naturaleza. Entonces tú puedes bañar un chancho, dejarlo limpio por fuera, pero apenas él tenga la oportunidad, ¡pum!, se va a tirar al barro. Porque así funciona, esa es su naturaleza, así es su carne. Por lo tanto, hermanos, si Dios no hace un milagro en nosotros, seguiremos siempre buscando los deseos pecaminosos de nuestra carne. Y el legalismo no lo resuelve, como dice el versículo 18, pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley, que es un gran tema en Gálatas. Pero el legalismo es precisamente bañar el chancho por fuera, pero su corazón y su naturaleza sigue siendo la misma. Y es por eso que necesitamos el Espíritu, necesitamos la gracia de Dios para poder ser libres, no solamente del pecado, sino que también de la ley que nos condena. Por eso la libertad cristiana al mismo tiempo no es independencia, tenemos que tener cuidado, sino que es depender del Espíritu Santo para ser libres de nosotros mismos. Por tanto, ser llenos del Espíritu o caminar en el Espíritu son lo opuesto a dar rienda suelta a la carne, que es la postura liberal, que es el otro extremo del legalismo, y muchos vienen precisamente del legalismo. Y Pablo nos da un ejemplo muy claro de lo que es estar entregado en la carne en los versículos 19 al 21, con una lista que refleja muy bien nuestra naturaleza, como arrebatos de ira, rivalidades, envidia, orgías, borracheras y todas esas cosas parecidas. Y cuando llegamos al 21, al versículo 21, suenan las alarmas porque dice que estas personas no heredarán el reino de Dios. Y quizás esto te confunde o te asusta y dice, chuta, si hago una de estas cosas, no heredaré el reino de Dios, perderé mi salvación.
Pero este verbo hacen denota una repetición constante, consciente y sin arrepentimiento por parte de estas personas. Es decir, no hay una lucha espiritual en estas personas que están haciendo estas cosas. Eso muestra que el Espíritu no está en ellos. Y si no está en ellos, no son de Cristo. Y si no son de Cristo, no heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, es una advertencia, pero no necesariamente para un hombre que es cristiano y que el Espíritu Santo habita en él. Por tanto, hermanos, la primera imagen del carácter del hombre cristiano es alguien que lucha con el pecado en su vida. No es alguien independiente que hace lo que quiere y tampoco alguien que no se arrepiente de nada. Por eso te pregunto, ¿hay realmente una lucha espiritual contra el pecado en tu vida? ¿Y qué haces por él? ¿Oras? ¿Lees la palabra al respecto? ¿Lo compartes con los demás? Segundo, un hombre cristiano es alguien que refleja el carácter de Cristo a través del fruto del Espíritu. Conocidos versículos 22 al 23. El contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu es muy claro. Es como entre emborracharse y ser lleno del Espíritu. Incluso la diferencia de concepto, porque las obras tienen que ver con esfuerzo y trabajo, mientras que fruto tiene que ver con algo que fluye de la providencia y de la gracia de Dios en nosotros. Por otro lado, las obras de la carne, si nos fijamos en esta lista, producen autosatisfacción, son obras egocéntricas. Pero el fruto del Espíritu existe para glorificar a Dios y para bendecir a los demás. El gran mandamiento se cumple. Entonces, ¿cuál es el carácter de un hombre cristiano? Y veremos a través del fruto del Espíritu una lista con 9 marcas del carácter de un hombre cristiano. Se podría hacer un sermón de cada una de ellas, pero la iremos viendo brevemente. Primero, el fruto del Espíritu es amor, es decir, un hombre cristiano es alguien que ama. Este amor no es un amor romántico, es un amor cristiano, muy conocido como ágape. Este amor no fluye de nuestra carne, no es egocéntrico, no es ese que ama para ser amado, sino que fluye desde el Evangelio mismo. La máxima expresión de amor que sobrepasa todo entendimiento es Cristo. Recordemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. O Romanos 5:18, cómo muestra su amor con Dios con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es el Espíritu Santo entonces el que aplica este amor del Evangelio a nuestros corazones. Y por eso nosotros que fuimos amados primero, ahora podemos amar de esa manera a otras personas. De esa manera sobrenatural, descrita en 1 Corintios 13, y que permite postergarnos y amar al prójimo como Jesús lo ha hecho por nosotros. Y quizás algunos lo hacemos, aunque de manera imperfecta, con nuestra familia o con nuestros amigos. Pero el amor del hombre cristiano trasciende el afecto natural. Porque amar a nuestra familia o amigos no es tan difícil. Pero el Señor nos amó pese a nuestra rebeldía, pese a nuestra idolatría, pese a ser definidos como enemigos de Dios, pese a haber estado en esa lista de los versículos 19 al 21. Y por eso Jesús nos lleva a los hombres cristianos un paso más allá y nos llama a amar a nuestros enemigos en Mateo 5. ¿Quién es nuestro enemigo? Podría ser una persona en específico. Pero pienso que en un país tan polarizado como el nuestro hoy en día, tu enemigo podría ser cualquier persona que no comparte tus valores o tus ideas. En términos bien chilenos y ofensivos, y que no los comparto, no es fácil amar al cuico, al flaite, al empresario o al obrero que reclama, al de derecha o al de izquierda, etc. Ojo que amar no es estar de acuerdo con el otro, pero es tener misericordia, gracia y buscar el bien, tanto espiritual a través de la predicación del Evangelio como físico, como Dios lo ha hecho con nosotros. Por eso este tipo de amor puede fluir solamente de un corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Y por eso te pregunto, ¿es este amor parte de tu carácter como un hombre cristiano? ¿Es una marca de tu carácter en ti? Segundo, alegría o gozo. El gozo del Espíritu no es la alegría que tenemos cuando nuestro equipo sale campeón del fútbol chileno. No puedo reconocer o no reconocer mi gran alegría como un hincha cruzado en los últimos años, pero un hombre que no es cristiano también experimenta esta alegría y otras emociones positivas. Pero alguien que no conoce a Dios nunca ha experimentado el gozo de la salvación. Al igual que el amor, el gozo es una alegría que es trascendente, que fluye del mismo Evangelio. Hermanos, la victoria que Cristo ganó por nosotros no es un triunfo de un par de temporadas,
es estable y permanece más allá de las circunstancias. Por eso Pablo desde la cárcel puede decirle a los filipenses, alégrense, les repito, alégrense en Filipenses 4. Pero ojo que esto no significa que un hombre cristiano tiene que alegrarse cuando recibe un diagnóstico de un cáncer o la muerte de un ser querido. Pero lo que sí hace el Espíritu Santo es que aún en medio del sufrimiento, el hombre cristiano no pierde el gozo de su salvación. Porque recuerda que Jesús ha triunfado sobre todas estas cosas, incluyendo la enfermedad y la muerte. Un hombre cristiano se caracteriza que ante cualquier problema o sufrimiento en la vida no se cae su mundo entero a pedazos sin ninguna esperanza. Porque el gozo de la salvación y las promesas de la vida eterna son más grandes que nuestras circunstancias. ¿Es este gozo parte de tu carácter como un hombre cristiano? Tercero, paz. Gozo y paz, una cláusula muy común en Pablo, dos conceptos que fluyen como consecuencia de la fe. La paz del espíritu es igualmente trascendente. No es la típica falsa paz del hombre que nada le afecta, nada lo conmueve, él siempre está entero, él siempre está bien. Tampoco es una paz mental o un sentimiento de que todo anda bien, como dice la gente, se alinearon los planetas y todo parece perfecto. La paz del espíritu es el shalom que los judíos anhelaban. Es una bendición, es un regalo de Dios, no es un esfuerzo. Es el Espíritu Santo el que nos da esa paz y que fluye desde el Evangelio, desde nuestra paz con Dios. Recordemos que Cristo trajo la paz al vencer a Satanás y al reconciliarnos con Dios. Y por lo tanto tenemos que pensar cómo aplica esa paz que yo he recibido en mi vida y en mi carácter como hombre cristiano. Un hombre de paz no significa ser pasivo, rendirse a la injusticia o al pecado. Pero debemos entender que hemos recibido paz gratuitamente y ahora podemos entonces extenderla a otras personas. En vez de andar quizás como mucha gente hoy día funando a las personas, compartiendo odio por las redes sociales, cadenas de WhatsApp, etc. La pregunta es cómo la paz que he recibido en el Evangelio transforma y cambia mi carácter en la manera en que miro al otro. Cuarto, paciencia. Quiero llevar esto más allá de la paciencia al manejar o el estar esperando en una fila, que es muy difícil para mí. Pero la paciencia como fruto del Espíritu Santo fluye directamente del carácter de Dios mismo. No de contar hasta 10. Dios es paciente y misericordioso. Texto que se repite a lo largo de las Escrituras. Y por eso el hombre cristiano soporta las circunstancias y también a los demás, sabiendo que Dios está en control y que además ha sido muy paciente con él. De hecho, la impaciencia muestra que estamos bajo el control de la carne y no bajo el control del espíritu. Porque queremos nosotros controlar, queremos nosotros cambiar las situaciones ahora. Pero es la paciencia sobrenatural del Espíritu Santo la que nos permite esperar en el Señor y también soportarnos. Entonces no exigimos la santificación inmediata o el cambio de actitud inmediato de quienes nos rodean. ¿Por qué? Porque tampoco nosotros lo hacemos y porque el Señor ha sido tremendamente paciente con nosotros mismos. Y por eso te pregunto, ¿es esta paciencia del Espíritu parte de tu carácter como un hombre cristiano? Quinto, amabilidad o benignidad, como la traduce el resto de las Biblias, que después cuesta la diferencia de benignidad con bondad, aunque son palabras diferentes en el original. Pero en general una característica del hombre es ser alguien duro, intimidante o violento. Como la imagen de los actores que mencioné en un comienzo, o quizás es tu propia imagen en tu casa, o es tu imagen en el trabajo. Y claramente esa no sería tu imagen en la iglesia. Pero hermanos, Jesús siendo el juez de toda la tierra, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, fue amable al mismo tiempo, fue compasivo y no se alegró nunca en la condenación. El Evangelio es símbolo de amabilidad y de benignidad. Un hombre cristiano se nota en cómo se relaciona con otros y especialmente en quienes están bajo su autoridad, y que es muy interesante. Desde su familia, esposa, hijos, subalternos, hasta un garzón en un restaurante. Por eso la amabilidad como fruto del Espíritu es también esa capacidad de mantener el poder
y la autoridad bajo control. Hermanos, el hombre lleno del Espíritu nunca aplasta o intimida al débil. Al contrario, es reflexivo y es amable. ¿Es la amabilidad parte de tu carácter como hombre cristiano? Sexto, la bondad. Es muy común escuchar, especialmente en los hombres, este es un buen gallo, este es un buen tipo. Pero eso es subjetivo porque es en relación a quién es bueno. ¿Al vecino? ¿A los políticos? ¿A Kim Jong-un? ¿A quién es realmente bueno? Lo interesante es que Jesús dice al joven rico en Lucas 18:19, no hay bueno, solo uno, el Padre. Pablo en Romanos 3:10 nos dice que no hay justo, ni aún uno. Y ese es el estándar al final del día, es el Señor. No hay ninguno bueno con aquel que es 3 veces santo. Y que también refleja ese 3 veces santo a la Trinidad. Cada uno de los miembros de la Trinidad es santo. Entonces, ¿cómo puede haber bondad en alguien? Nuevamente, por el Evangelio. Porque Dios es bueno. Y no solamente nos justifica, sino que también nos santifica. Y aunque nuestras mejores acciones aún están contaminadas por el pecado, no somos mejores que las personas que recién mencioné, sino que hemos sido depósito de gracia y de misericordia. Aún así, poco a poco dejamos de buscar solo nuestro bien, sino que la gloria de Dios y el bien de los demás. ¿Es la bondad parte de tu identidad como un hombre cristiano? Séptimo, la fe. Lo traducen inmediatamente como fidelidad. La fe es un don de Dios, ¿cierto? Del Espíritu Santo para creer. Efesios 2, 9 y 10. Pero también es un fruto para vivir como hombres cristianos. Para poder vivir confiando en las promesas de Dios. Y así también entonces poder obedecer su palabra. Porque muchas veces nuestra desobediencia es una falta de fe. Es no creer, es no confiar de que la voluntad de Dios es mejor que la mía. Dios nos dice que esto es bueno para nosotros y nosotros hacemos lo que nosotros queremos. No confiamos que lo que Él nos dice es mejor que lo que nosotros creemos. Pero un hombre cristiano no es solo una persona que confía y que sigue al Señor y es fiel a Él, sino que también es una persona confiable. ¿Por qué? Nuevamente por el Evangelio. Dios ha sido fiel a sus promesas en Cristo y no espera menos de sus hijos. Y por eso Jesús espera que el sí del hombre cristiano sea sí y el no sea no. Mateo 5:37. Entonces el hombre cristiano es aquel que es leal a Dios, pero también a los demás. Es aquel que cumple su palabra, sus promesas y sus obligaciones. ¿Es la fidelidad a Dios y a los demás parte del carácter tuyo como un hombre cristiano? Octavo, humildad o mansedumbre. Es difícil de traducir esta palabra y la traducen de distintas formas, en distintos contextos. Incluso la Biblia en inglés la traduce consistentemente como gentileza. Y yo pienso, un hombre gentil, un hombre caballero, no es alguien que no tiene memoria, como diría un famoso futbolista chileno. No es alguien solamente que le abre la puerta del auto a una mujer. Un hombre cristiano, al final del día, es alguien que modela a Cristo. Y Jesús, siendo nuevamente Rey de Reyes, Señor de Señores, el juez de toda la tierra, en Mateo 11:29, dice que Él es manso y humilde de corazón. Creo que los hombres tenemos miedo de ser gentil, manso y humilde, porque pensamos siempre que van a pasar por encima de nosotros. ¿Y qué tan terrible es eso? No debemos temer, porque la mansedumbre y la humildad no son símbolo de debilidad, al contrario. Como Jesús, tú puedes ser fuerte sin ser arrogante. Tú puedes ser sincero y claro, sin ser agresivo. Hermanos, la gentileza, la mansedumbre están basados en un espíritu de humildad que solo el Espíritu Santo nos puede dar. ¿Es esto parte de tu carácter como un hombre cristiano? 9 y último, el dominio propio. Se parece al anterior, pero este fruto parece fluir de todos los demás. Es una especie de resumen, porque se trata precisamente de poner bajo el control del Espíritu todas las áreas de nuestra vida. Pero ojo que también está muy relacionado con el control del deseo sexual. Pablo usa esta misma palabra en 1 Corintios 7:9 respecto a la abstención. Este es un tema gigante para otra jornada de hombres, no para ahora. Pero un hombre cristiano es aquel que controla sus emociones y sus pasiones. Y no digo instintos porque no somos animales, fuimos creados por sobre los animales para glorificar a Dios, conocerle y seguirle. Un hombre cristiano y lleno del Espíritu
comienza entonces a ganar poco a poco la batalla contra los deseos, las pasiones y finalmente las acciones de su vida. Jesús es la expresión máxima del dominio propio. Aún en los momentos de mayor angustia en el huerto de Getsemaní, se sometió a la voluntad del Padre. Y por eso te pregunto, ¿es el dominio propio parte de tu carácter como un hombre cristiano? Hermanos, como hemos visto, el fruto del Espíritu no es una lista moralista a cumplir, que yo te tengo que pasar ahora. Eso sería estar bajo la ley. ¿Quieres ser un hombre cristiano? Toma, ahí está. ¡Pum! Es imposible. Sino que es más bien un reflejo del Evangelio. Es un reflejo perfecto del carácter de Cristo. Y es también parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso el tercer punto es que un hombre cristiano es alguien que persevera en la gracia de Dios. El carácter del hombre cristiano no está definido por su cultura, por su historia pasada, por el modelo de familia, por su formación o incluso por sus dones, sino por Cristo y por su nueva vida en Él. El versículo 24 nos dice que si tú le perteneces a Cristo, tu carne, es decir, tu pecado, lo que controlaba tu vida, ha sido clavado en la cruz. Entonces la lucha del hombre cristiano con el pecado es real, pero es victoriosa y está asegurada en la obra de Cristo. Hermanos, cuando yo veo la lista del fruto del Espíritu y veo mi vida, sin duda a veces me desanimo mucho. Y quizás tú también. Pero cuando yo veo a Cristo nuevamente y pongo mi mirada en Él, vuelve el ánimo y la esperanza para poder seguir caminando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús es el hombre perfecto. Él es el segundo Adán. Y recuerda entonces que caminar en el Espíritu o ser lleno del Espíritu no se trata de lograr algo, se trata de conocer y de seguir a alguien. Y los hombres que conocen, aman y siguen a Cristo son aquellos que experimentan la llenura y el fruto del Espíritu en su vida. Por tanto, hermanos, para esto no hay misterio. Esto sucede cuando constantemente el Espíritu Santo aplica el Evangelio a todas las áreas de mi vida. Esto a través de los medios de gracia que el Señor nos ha dado en el contexto de su iglesia, de la comunidad. Y así la promesa de Gálatas 5:16 se cumple. Porque aunque aún hay lucha con el pecado en mi vida hasta que llegue a la presencia del Señor, también hay fruto y también hay victoria. Porque el que comenzó la buena obra en ti y en mí será fiel en completarla hasta el final. Que el Señor te bendiga.